Dios les bendiga. La palabra se encuentra en Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 27. Y voy a hacer lectura en la versión popular. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden esto, queridos hermanos. Todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse. Porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Así pues, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda, y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Si alguno cree ser religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve de nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y no mancharse con la maldad del mundo. Buenos días, hermanos, espero que se encuentren bien, el Señor les bendiga y les guarde. En esta hora, mi nombre es Edgardo Rivera Segarra, pertenezco a la Iglesia de Discípulos de Cristo del barrio Guaraguao, sector La Brecha, en Guaynabo, que pastorea Fernando Mendoza Maldonado, junto con su esposa Victoria Rosario Cuilán. En esta hora vamos a dar la clase para el día de hoy, domingo 9 de agosto del año 2020, que lleva como título Practícala. Practícala. La misma se encuentra en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículos del 19 al 27. Y el tema de la unidad es la fe y la sabiduría en Santiago. La semana pasada nuestro hermano Ricardo Sanabria tuvo la primera lección de este tema, y también se encontraba en el libro de Santiago y llevaba como título Pídela. Y uno de los textos de la semana pasada era que pidamos al Señor sabiduría, que Él la da en abundancia y sin reproche. Llevaba como título Pídela. En este caso lleva como título Practícala. Y el texto áureo para el día de hoy es: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Ese es el texto áureo para el día de hoy y se encuentra en Santiago 1, versículo 22. Y vamos entonces a entrar de lleno a la palabra, a la lección del día de hoy, que se encuentra, como les mencioné, en Santiago, y lleva como título Practícala. ¿Y qué podemos inferir o qué podemos entender cuando escuchamos la palabra practicarla? A través del tiempo o a través de los años, aquellos que han tenido la oportunidad de ir a la universidad o a un instituto, o han aprendido un oficio o han aprendido algo en sus casas, inclusive han practicado algún tipo de deporte, sabemos, aquellos que han estudiado, que cuando uno va a la universidad o a un instituto, uno toma teoría, ¿verdad? Es lo que le enseñan dentro del salón, pero necesita también la práctica. Igual que cuando estamos en la escuela, muchos de nosotros, los que nos gusta los deportes, ¿verdad? Vamos en las clases de educación física, nos dan las dimensiones de cierto cancha de baloncesto, cancha de fútbol, pero a nosotros lo que nos gusta es ir a la práctica, ir al field a practicar. Así sucede con la palabra de Dios.
Podemos leer la palabra de Dios y sabernos la palabra de la A, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero ¿de qué nos vale saberla y no ponerla en práctica? Muchas personas o muchos analistas políticos, muchos representantes, legisladores o personas, también no necesariamente ellos, conocen la palabra, la pueden citar, pero la practican. La pregunta ¿es importante saberla? Sí, es importante saberla. Pero ¿es importante practicarla? Es importante practicarla. Conocemos personas que no conocen el texto bíblico porque no saben leer, solamente lo han oído. Porque nunca han podido aprender a leer. Pero sin embargo, esas personas practican en ocasiones mucho más la palabra que muchas personas que se saben la palabra. O sea que es importante practicarla. Y en esta hora, la palabra practicar, ¿verdad? Que es importante. ¿Por qué es importante practicarla? Porque cuando la practicamos, ponemos en acción lo que nos dice la palabra de Dios. Y un ejemplo sería, que no me voy a adelantar un poquito a la semana que viene, que no sé cuál es el hermano que la va a dar, pero la semana que viene, ¿verdad? Que lleva como título Vívela, dice un texto que la fe sin obra es muerta. Porque podemos tener toda la fe del mundo, pero tenemos que también obrar, ¿verdad? Tenemos que darle ese fruto de servir, de ver al necesitado y suplir a su necesidad en la medida que podamos. Y siempre digo en la medida que podamos, porque aunque quisiéramos una persona que no tenga techo, darle un techo, no podemos, ¿verdad? Porque se nos hace económicamente imposible. Pero en la medida que podamos, nosotros podemos servir. Y eso es parte de la práctica. Dice en el libro de Corintios, ¿verdad? En el capítulo 13, que habla del amor, todo lo puede, todo lo soporta. Pero hay un texto bíblico que dice que el mayor de estos tres es el amor. Porque el amor es lo que hace que nosotros pongamos en práctica el amor por las vidas. Es lo que nos hace a nosotros poner en acción lo que hemos aprendido a través de la palabra. Lo que hemos aprendido a través de lo que Dios nos habla a través de la palabra. Ahí nosotros entonces ponemos en práctica lo que hemos aprendido leyendo la palabra. Así que hay unas palabras claves en esta clase para nosotros poder poner en práctica la palabra de Dios. Y una de ellas es ser hacedor. Y quiero entrar, antes de ir al resumen de los capítulos, ¿qué significa ser hacedor? Ser hacedor viene del verbo hacer. Viene del verbo hacer. Y hacer es realizar una función o realizar algo. Realizar algo. Pero la palabra también me dice, en la clase de hoy me está mencionando oidor. Que viene, ¿verdad? De oír la palabra de Dios. Y no que seamos, no nada más que seamos oidores, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. O sea, viene de la palabra oído,
¿verdad? Que escuchamos la palabra de Dios. Y dice un texto que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que es importante oír, porque a través de ella también aumentamos nuestra fe. A través de escuchar la palabra de Dios aumentamos nuestra fe. Y esa fe, por el amor que debemos tener por las vidas, es la que nos hace obrar y nos hace entrar en la práctica de lo que hemos escuchado. Así que es importante ser hacedor, ser oidor de la palabra de Dios para realizar algo. Y voy a ir un poquito a los textos. Permítame aquí cerrar el Magimarker que no se me seque. Dice la palabra en los textos que leyó nuestra hermana Valerie: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. O sea, que estemos pronto para oír es que estemos dispuestos, que estemos ahí en primera fila para escuchar, pero que seamos tardos para hablar y tardos para irarse. Que seamos pronto para oír, pero que seamos tardos, o sea, que pensemos las cosas antes de hablar. No es que no hablemos, pero que pensemos las cosas que vamos a decir. Mire, hermano, si usted tiene que decir algo que no edifica, mejor no diga nada. Si usted tiene que decir algo a alguien que no le va a venir bien, mejor no lo diga. Hay un texto bíblico que dice que podemos molestarnos, pero que esa molestia no llegue, nos haga pecar. O sea, que podemos hablar y que seamos tardos para irarnos. Por eso es que dice que seamos pronto para escuchar, tardo para hablar y tardo para irarse. O sea, que pensemos las cosas antes de llegar a irarnos, que cometamos algún pecado. Pero mira, luego dice el 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nosotros, cuando estamos molestos, nos cegamos y no somos justos, como quiere Dios que nosotros seamos. Nos está diciendo ahí, porque la ira del hombre, cuando yo estoy molesto, se me nubla la mente y no obro en la justicia de Dios. O sea, Dios en esta clase nos está hablando y diciendo que hoy seamos prontos para oír, que pensemos las cosas antes de decirlas, para no pecar, para que no nos airemos, porque nuestra ira, cuando nos cegamos, no podemos ser justos como quiere Dios que nosotros seamos justos. Dice el otro texto: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra implantada. ¿Cómo implantamos nosotros la palabra en nuestro corazón? Leyéndola, escudriñándola. Dice un texto bíblico que escudriñemos las Escrituras porque en ellas nos parece que hallaremos la vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí. Eso lo dijo Jesús en el libro de Juan. O sea, es importante escudriñar las Escrituras para que esa semilla que poco a poco va entrando en nuestro corazón, ¿verdad? También hace falta una relación, no es nada más escudriñar las Escrituras. Nos hace falta un momento de oración para que el Señor nos hable a través de su palabra, orar y decirle: Señor, háblame a través de tu palabra. Mientras la leo, tú revélate a mi vida. Pues ahí
el Señor va implantando en nuestro corazón, ¿verdad?, la palabra, y que la recibamos con mansedumbre, que seamos mansos, que seamos tranquilos, una persona pasiva, para recibir esa palabra de Dios. No que no creamos que no lo sabemos todo. No que creamos que somos perfectos. No que creamos que nadie sabe más que nosotros. Sino que seamos como David. David era conforme al corazón de Dios. ¿Pero por qué? Porque reconocía que dependía solamente de Él. Que dependía de la misericordia de Dios. Que sabía que flaqueaba, pero la misericordia de Dios le iba a alcanzar. David era humilde. Tenía coraje porque cuando batallaba era un guerrero. Pero reconocía delante de Dios que dependía totalmente de Él. Mira, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Por qué? Y aquí se preguntarán, la palabra la cual puede salvar vuestras almas. ¿Sabe qué? Nosotros decimos que que la palabra, la Biblia, es un manual de instrucciones, el cual el Señor nos dejó para que nosotros pudiéramos guiarnos y guiar a nuestra familia, a nuestros hijos. Por eso es que dice, el cual puede salvar nuestras almas. Pero ¿sabes qué? Yo te digo que dice la palabra de Dios, como te mencioné ahorita, que a través de ella puede escudriñar las Escrituras, porque nos parece que a través de ella encontraremos la vida eterna. Así que vamos a seguir escudriñando las Escrituras. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice el 22, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Sed hacedores, recibamos la palabra, no tan solo oidores. Por ahí hay mucha gente, y me pongo a pensar yo, en Puerto Rico, en cada esquina hay una iglesia de cualquier denominación, discípulos, bautistas, Mission Boa, la Asamblea de Dios. ¿Cuántas personas no han escuchado la palabra de Dios? Montones. Yo diría que en Puerto Rico está evangelizado todo el mundo. Pero ¿cuántos son hacedores? Son pocos los hacedores. Porque hacedor es recibirla y obrar conforme a te dice la palabra. Y viene a mi mente, y voy a hacer un paralelismo brevemente con el último versículo, que me voy a adelantar un poco. Cuando la palabra habla en el libro de Mateo, en el juicio de las naciones, que están las ovejas y los cabritos, en ese juicio, y las ovejas habían sido hacedoras, habían sido oidores, pero a la misma vez habían sido hacedores. ¿Por qué razón? Porque habían hecho lo que la palabra les manda: dar abrigo al que tiene frío, visitar los presos, los enfermos, los huérfanos, las viudas. Y el Señor le dijo: entra en el gozo de tu Señor. Pero estaban las cabritas o los cabritos que le preguntaron: ¿pero cuándo te vimos nosotros? O sea, no te vimos, en ningún momento te vimos, y estoy parafraseando, no te vimos. Y el Señor le dijo: aquellos pequeñitos, por cuanto no lo hiciste a los pequeñitos, aquellos que estaban allí, que tenían necesidad, cuando no lo hiciste a ellos, a mí no lo hiciste. Mas sin embargo, las ovejas sí lo hicieron.
por cuanto a uno de mis pequeños lo hiciste, a mí lo hiciste. Así le dijo a las ovejas, entren en el gozo de tu Señor. O sea que escuchaban la palabra de Dios, pero a la misma vez la ponían en práctica. Estamos estudiando la palabra de Dios, pero no es para que se quede solamente en estudiarla y que mucho sé de la palabra de Dios, pero la pones en práctica. Hay personas que saben un montón de cosas, pero las ponen en práctica. Ponerla en práctica es, yo diría que lo más complicado. Ser hacedor, no oidor, nada más. Y mire lo que dice, que no sean oidores engañándonos a vosotros mismos. O sea, que no nos engañemos a nosotros mismos pensando que porque oímos la palabra de Dios ya todo está chilling, ya todo está peaches and cream. No, tenemos que ser hacedores. Como dice, como les mencioné ahorita, el libro de Corintios, la fe y la esperanza, pero el mayor de estos es el amor. O sea, tenemos que tener amor por aquel que necesita. Dice, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va y pronto olvida cómo era. O sea que hay muchas personas que oyen la palabra, pero al rato se le va y viene a mi mente, y voy a traer esto sobre el sembrador que salió a sembrar y dice que, ¿verdad?, tiene una semilla entre piedras, pues, y el fruto no se dio. Otra la tiró en el camino, pero se la comieron. Pero hubo una que dio fruto a su tiempo. Cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos que dar fruto. Cuando la escuchamos y la ponemos en acción, ahí se muestran los frutos. Porque yo puedo decir que tengo frutos, pero los demuestro. Demuestro el amor, demuestro la paz, la templanza, demuestro la tolerancia, demuestro. Ahí es que entonces nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios. Poner en práctica la palabra de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo ponemos en práctica la palabra de Dios? Nosotros como cristianos debemos estar constantemente poniendo en práctica la palabra de Dios. ¿Que no pasa? Muy cierto, no pasa. No todo el tiempo ponemos en práctica la palabra de Dios. Pero cuando vemos una persona en necesidad, y digo necesidad, una persona, no que le tengamos que suplir, pero una persona que esté pasando situaciones difíciles, lo llamamos para orar. Eso es ponerlo en práctica. Dice la palabra que oremos, ¿verdad?, unos por los otros. Inclusive dice la palabra que aquel está enfermo, llama a los ancianos de la iglesia, los unja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Y ahí ponemos en práctica la palabra de Dios. Cuando llamamos a una persona que está sufriendo o que ha tenido una pérdida de algún familiar, ponemos en práctica el amor de Dios. Ahí estamos siendo hacedores. O sea, estamos haciendo algo que la palabra nos manda. Cuando nos reunimos a orar por nuestro país, por las situaciones que están sucediendo, estamos siendo hacedores, no nada más porque la palabra nos manda a orar por nuestro país, nos manda a orar por nuestros gobernantes.
ahí estamos siendo hacedores de la palabra. Ahí la estamos poniendo en práctica. Dice el texto 25, el verso 25, pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Y cuál es la perfecta ley? Lo que hemos aprendido, lo que está en la palabra, es la perfecta ley. ¿Por qué la perfecta ley? Porque es la que nos va a llevar a la vida eterna. Y no siendo oidor olvidadizo, o sea, no es escuchar la palabra y al rato olvidarnos de lo que dijo. Cuando dice que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando vemos al vecino, donde le vemos los pies, le queremos ver la cabeza. Eso no es ser hacedor de la palabra. Cuando vemos a nuestro hermano, a nuestro prójimo, porque el que está en la iglesia es fácil decirle, servirle, pero aquel que está a tu lado, de tu vecino, que posiblemente no se congregue en ninguna iglesia, no va a ninguna iglesia, y necesita un favor tuyo, ahí estamos siendo hacedores de la palabra. Porque estamos poniendo en práctica la misericordia de Dios. Dice que será dichoso en lo que hace. Será bienaventurado. Será dichoso en lo que hace. Mira el 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. Si alguno se cree religioso, esto no es cuestión de ser religioso, esto es cuestión de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esto no es cuestión de religión, esto es cuestión de Cristo céntrico. Que Cristo sea nuestro centro. Pero no refrena su lengua. Y vamos a ir entonces al 19. Vamos a ir un brinco del 26 al 19, donde dice aquí en el 26, si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, y en el 19 nos dice que seamos tardos para hablar y tardos para irarnos. O sea, que pensemos las cosas antes de soltarlas por la boca. Antes de pepitarla por nuestros labios, que pensemos lo que vamos a decir, que no vayamos a herir a nuestro hermano, que no vayamos a herir a nuestro familiar, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros vecinos. Que refrenemos, que no nos creamos más religiosos que nadie. Los religiosos de la época de Jesús lo querían crucificar, lo crucificaron. Y ellos mismos se imponían cargas al pueblo que ellos mismos no podían llevar. No nos creamos religiosos. Vivamos una vida de piedad, una vida de misericordia, una vida de amor por los demás. Pidámosle a Dios que tengamos, como dice nuestro hermano Ricardo, que tengamos los ojos de Cristo para poder ver la necesidad, para poder ver al prójimo como Dios lo ve. Dice que se engaña su corazón y la religión del tal es vana. Es vana, o sea que no sirve de nada si no aprendemos a refrenar nuestra lengua. Porque engañamos nuestro corazón, nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. Y mira lo que dice el 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo.
La práctica. La práctica. Hace un rato les mencioné que cuando vamos a la universidad o estudiamos algo, nos da mucha teoría. Pero esa teoría hay que llevarla a la práctica. Porque si no te quedas en la teoría. Hay muchas personas, y me disculpan aquellos que puedan sentirse ofendidos, que tienen mucha teología. Pero a la hora de la aplicación no la pueden aplicar de la mejor manera. No nos quedemos solamente en la teología. Vayamos a la aplicación. Dice la palabra que el Señor iba a la sinagoga y citaba la palabra. Pero ¿sabes qué? La citaba y cuando caminaba por las calles de Jerusalén, la ponía en práctica sanando al enfermo, rescatando, libertando, sanando, predicando las buenas nuevas de salvación. No nos quedemos solamente en aprender la palabra de Dios. Llevémosla a la práctica. Llevémoslo a la práctica. Y es importante aquí. Práctica. Voy a hacer un leve dibujito aquí. Oidor. Hacedor. Y aquí, practica. Seamos oidores de la palabra, hacedores de ella y pongámosla en práctica. Seamos oidores, hacedor y practiquemos la palabra de Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Amantísimo Dios y Padre eterno, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus cuidados, Dios. Gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella tú te nos revelas, Señor. A través de ella, Señor, tú nos hablas, Dios. Tú nos instruyes, Señor, a través de ella. Señor, a través de ella podemos ver el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, para tu iglesia, Dios, para tu esposa, la iglesia. Gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, podemos hablar tú hablas con nosotros, Señor. Señor, porque a través de ella tú te nos revelas, Dios. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú tengas misericordia, Dios, de cada uno de nosotros y que nosotros podamos, Señor, ponerla en práctica, que no seamos solamente oidores, Señor, sino que seamos hacedores y que combinemos el oír, el hacer para llevar a la práctica, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Te pedimos, Dios, que podamos, Señor, ver a aquel que tenga necesidad y en la medida que podamos suplir, Señor. En la medida que podamos, Señor, podamos orar los unos por los otros, por la necesidad del prójimo, Señor. Por la necesidad de nuestros vecinos, Dios. Por las situaciones de nuestro país, Dios. Te pedimos, Dios, en esta hora, Señor, que tú te nos reveles, Dios, a través de tu palabra, Señor. Y que podamos cumplir el propósito que tú tienes en con cada uno de nosotros, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y Dios les guarde.